Queridas amigas y amigos, en este programa de los tercer miércoles de cada mes con Horacio Medina, presidente de PDVSA, designado por el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, él nos va a contar cómo están las cosas en el negocio petrolero venezolano. Vamos a verlo. Y a los que les guste este tipo de programa, siempre les recordamos que esperamos que se suscriban a nuestro canal. Queridas amigas y amigos, bienvenidos a Actualidad con Alexis Ortiz, aquí en Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy, día de San Patricio, el patrono de los irlandeses. Bueno, fíjense ustedes, todos los terceros miércoles de mes nosotros conversamos con Horacio Medina, el presidente de PDVSA, PDVSA OT, como se le llama, que es uno de nuestros expertos petroleros más caracterizados, uno de los hombres del petróleo más reconocidos, más luchadores por la defensa de ese recurso natural vital para la existencia de la economía venezolana. Bienvenido, Horacio. Sí, buenas tardes, Alexis. Muchísimas gracias a ti y saludos a toda la audiencia de Bienvenido Venezolano. Gracias por tenerme de nuevo en tu programa. No, un gran placer, hermano querido. Explícanos cómo va el asunto de los juicios, chicos, de Citgo y PDVSA y eso, que hay mucho comentario maloso, e incluso llegan hasta infames algunos comentarios en las redes. Sí, yo creo que cuando los comentarios son generalizados y no hay nada, ningún señalamiento preciso, bueno, sencillamente forman parte de una campaña de descrédito que pretende desacreditar a varias personas y además, por supuesto, al gobierno interino. Yo poca atención les presto porque creo que tengo suficientes razones, de hecho, las sigo día a día para poder decir que todo lo que está relacionado en esos comentarios con respecto a PDVSA ad hoc, PDVSA Holding, Citgo Holding o Citgo Petroleum Corporation son totalmente falsas. Yo me pongo las manos en el fuego sobre eso y de allí nada de esos comentarios tienen sentido. Habrán otras fuentes, podrán haber otros sitios de donde se produzcan esas corrupciones, pero no es pues el ámbito de mi competencia. Y con relación a los juicios, bueno, la situación con Citgo sigue siendo muy complicada. El juicio de Cristalex, el juez continúa insistiendo en que se deben hacer todos los arreglos para ir preparando la forma de pago que se le va a hacer a Cristalex en el momento que puedan obtener la licencia, es decir, cese además, culmine el proceso de apelación que estamos haciendo y bueno, en ese proceso estamos. Con los bonos 2020 seguimos pues en nuestro proceso de apelación, estamos tomando algunas medidas de carácter interno que también conducen a prepararnos para situaciones futuras. Vamos a afrontar un par de juicios adicionales que iban contra la República y que quieren derivarse en contra de PDVSA y Citgo por ese famoso alter ego, como es el caso, por ejemplo, de Owens, Illinois, y bueno, algunos otros casos que están en este momento reactivándose. Y hay uno que llama mucho la atención, que he recibido algunas notas y aprovecho para aclararlo, de que cómo es eso que las víctimas de las FARC están yendo en contra. Oye, sí, vale, eso llama mucho la atención. Sí, bueno, mira, quizás es algo alucinante, pero voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla. Por supuesto que hay víctimas de la FARC comprobadas y tribunales en Colombia así lo dictaminaron. Esas víctimas de las FARC trataron de ir contra las FARC para ser de alguna manera reembolsados, indemnizados por todos los daños que sufrieron, en algunos casos a muerte, en otros casos mutilaciones, etcétera, y no les fue posible, sobre la base de que entonces ahora algunos abogados lograron identificar la misma teoría, la misma base del alter ego y decir que los regímenes de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro financian a la FARC y al ELN, que también está incluido en alguna de esas demandas. Y entonces, motivo por el cual, si la República de Venezuela financia a la FARC en los regímenes de Chávez y de Maduro, entonces, y a la República lo financia PDVSA, entonces PDVSA, vamos a ir contra PDVSA y al ir contra PDVSA pueden ir entre PDVSA y todas las filiales. Ahora, ¿eso tiene posibilidades de éxito, esas demandas? Bueno, de hecho, mira, Alexis, yo creo que han aprovechado un vacío, aprovecharon el vacío que se produjo antes de que llegara el gobierno interino, que además de esto hemos estado muy concentrados en los grandes juicios y aprovecharon para presentar algunas demandas apoyándose en la ley antiterrorismo
para lo cual no funciona la protección que el gobierno de los Estados Unidos ha proporcionado para los otros activos, y sometieron demandas en algunos juicios estatales, jueces que realmente tienen un desconocimiento de lo que significa la realidad venezolana, yo diría la realidad latinoamericana. Y hay dos tribunales que dictaron sentencias favorables de embargo, y hasta el momento parecen haberse apropiado de unos 19 millones de dólares. Y digo parece porque la cifra exacta la vamos a tener ahora que nos vamos a personar en estos juicios, nos vamos a hacer parte de esto, estamos desarrollando una estrategia desde el punto de vista de apelaciones, desde el punto de vista presencial, desde el punto de vista diplomático, y bueno, vamos a ver cómo podemos hacer. Hay en juego una cantidad muy importante de dinero. Hasta el momento hemos podido identificar 10 juicios y unos 150 millones de dólares, lo cual pues nos obliga, en función de lo que nosotros tenemos como nuestra misión, la defensa de los activos de la nación y por supuesto los de PDVSA y sus filiales en este caso. Esto de verdad es una cuestión alucinante, pero bueno, no hay otra, hay que afrontarla, por más que a la gente le parezca algo increíble, que eso no va a tener trascendencia, que eso no puede ser, está sucediendo. No debería, pero está sucediendo, así que hay que afrontarlo de una manera clara y determinada. La verdad es que esta gente ha hecho un desastre con PDVSA. La verdad. Fíjate tú, el gobierno legítimo, la Asamblea Nacional y el presidente legítimo Juan Guaidó han estado denunciando que no solo la escasez de diésel en Venezuela, sino que el diésel se está utilizando para negocios de los militares corruptos y de los civiles corruptos también, e incluso para negocios con Cuba. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, fíjate, Alexis, yo tengo un punto de vista sobre eso, y es una aproximación que desde mi punto de vista está en la dirección correcta. Nadie había hablado de escasez de diésel hasta que comenzaron a hablar de la necesidad de flexibilizar sanciones, de que era necesario que los Estados Unidos relajaran esto, que el combustible para el pueblo, que no iba a haber diésel para el transporte de alimentos, y a partir de ese momento comenzó una escasez. ¿Por qué pienso que esta escasez es de alguna manera manejada de manera intencional para crear un ambiente propicio al levantamiento de las sanciones? Porque las refinerías venezolanas en estado precario, absoluto y total, el Palito y Cardón, lo único que podían producir realmente era algunos volúmenes de diésel, muy pocos volúmenes de gasolina, y el volumen de diésel además fuera de especificaciones de lo que se llama el número de cetanos y el alto porcentaje de azufre, pero que era consumible en el mercado. Y eso era lo que se estaba entregando. Además, recibieron el intercambio para pagos que se hacían con crudo, además que llegaban al país. Adicionalmente, obviamente ha habido una caída tremenda de lo que es el consumo de diésel nacional, que en un momento determinado, en el 19, estaba alrededor de 40.000 barriles diarios, debe haber caído en el 2020 por debajo de los 20.000. La producción que uno puede deducir que había de diésel fuera de especificaciones era alrededor de unos 35, más o menos 1.000 barriles por día. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está eso? Bueno, yo creo que hay una estrategia clara y determinada. Ha mejorado de alguna manera el sector eléctrico porque han desviado diésel del transporte público y del transporte de alimentos y de insumos, lo han desviado a la generación termoeléctrica para que se vea la mejora en la electricidad, y seguir culpando de la escasez de diésel a las sanciones de los Estados Unidos. Además de esto, Cuba, por supuesto, sigue siendo alimentada. Volúmenes de gasolina iraní que llega al país, hay un volumen que sigue yendo a Cuba cada vez que llegan estos volúmenes de Irán. Además, hay una entrega constante de lo que es el full oil, que sirve para la generación termoeléctrica en Cuba. Y bueno, ese proceso continúa. Así que yo creo que ciertamente hay una problemática del diésel, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero esta escasez, a mi modo de ver las cosas, es una escasez inducida para propiciar un ambiente que sea pero se está hablando, al levantamiento de la sanción. Horacio, de crear mini refinerías. Incluso observé por allí que la Cámara Petrolera venezolana está entusiasmada con esa proposición. Sí, mira, Alexis, esa es una proposición que en realidad todavía no tengo claro de dónde salió. Hemos hecho algunos análisis, hay algunos compañeros, algunos colegas ex PDVSA que han presentado en algunos webinars sus posiciones, y realmente a mí me llama poderosamente la atención
que se esté tratando de buscar esto como una solución, como una alternativa. Un país que tenía 1.300.000 barriles de capacidad de refinación, que era capaz de producir volúmenes absolutamente posibles para el abastecimiento nacional, tanto de gasolina como diésel, y aún exportar algunos excedentes. Entonces hablemos ahora de mini refinerías. Mini refinerías que, mira, para que una de esas mini refinerías sea medianamente rentable, eso implica inversiones de hasta 200, 250 millones de dólares para producir una gasolina que no está en especificación, para producir seguramente un diésel que tampoco está en especificación y que necesitaría una planta para eliminar el azufre adicional, por lo menos tener azufre de 0.5%, y entonces eso implicaría más inversiones. ¿Cuánto sería entonces el precio que tendría que tener el diésel en el país? ¿Cuál sería el precio que pagarían por el crudo que deberían comprarle a PDVSA o a alguna de las empresas mixtas? ¿Cómo sería la disposición de los residuos? Porque estas mini refinerías no tendrían capacidad de hacer, digamos, conversión profunda. Entonces hay un excedente de más o menos un 40, un 50% de allí que va a ser residual. ¿A dónde lo van a llevar? ¿Quién lo va a transportar? ¿Cuánto cuesta eso? Y restando los costos más la inversión, ¿cuál sería el precio? Cuando uno hace las economías, la verdad, Alexis, a mí me parece que eso no es factible y creo que en algunos casos podría estarse planteando y de convertir las mini refinerías en unos megaguisos. Yo no me atrevo a asegurarlo todavía, quiero escuchar algunas de las versiones que van a ser empresarios de la Cámara Petrolera y cuando tengamos esto podremos llegar a una Pero conclusión. esto, Pero en ajá. principio yo creo que eso no es claro ni transparente y poco Y eso viable. enlaza con algunos comentarios que se están haciendo que empresas petroleras poderosas de los Estados Unidos están haciendo lobby en Washington para que se relajen las sanciones y ellos poder invertir en el negocio petrolero venezolano. ¿Has oído algo de eso? Claro, por supuesto hay una propuesta que viene rodando desde hace aproximadamente año y medio, quizás dos, que vino desde el nombramiento de Tarek El Aissami como ministro de Petróleo sobre la opción de que el capital privado invierte en Venezuela, de que haya una reducción importante de la participación de PDVSA en las empresas mixtas, que ese espacio sea ocupado por las propias que están en el país, pero además por algunas inversiones que podrían llegar en función de aumentar la capacidad de producción para poder exportar algunos volúmenes de crudo. Para que esto ocurra, tendría entonces que haber una modificación en las sanciones que desde los Estados Unidos se dictaron y que están vigentes, y esto es lo que podrían estar intentando estas empresas, de modo que pudieran invertir en el país. Las empresas, la gran mayoría de las empresas norteamericanas y algunas no americanas, europeas, están en el país a algo que podríamos llamar mínimos operacionales, no haciendo inversiones adicionales, manteniendo lo que tienen, pero no haciendo inversiones adicionales porque justamente por eso las sanciones están allí. Ahora, eso implicaría cambios en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y pareciera que la ilegítima Asamblea Nacional del 6 de diciembre está dispuesto a hacer esos cambios. Hay unos ofrecimientos importantes, pero sencillamente yo me pregunto si por una parte está esto, pero por la otra parte se está proponiendo y anunciando la aprobación de la ley comunal de las comunas, que definitivamente no se compadece para nada con la inversión de capital privado. ¿Quiénes serían los que estarían dispuestos a invertir en Venezuela 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares? ¿Con cuál seguridad? ¿A dónde piensan llegar? Yo creo que, Alexis, esto sigue siendo un elemento distractivo, un elemento peligroso, tratar de crear una sensación de bienestar en el país, de Pero inversión además, privada. además Horacio, tiene su atractivo, porque un viejo debate en materia petrolera en Venezuela es sobre la necesidad de que PDVSA se desestatice un poco y Claro, claro. No, yo te digo en el fondo, muchos de los planteamientos que están allí, creo haberlo dicho en algunas entrevistas, a mí me da la impresión de que serían acciones que se tomarían en el caso de un cambio en el modelo político de conducción del país, pero habría una gran diferencia, porque para que esas inversiones puedan venir al país, tiene que generarse confianza.
¿Y cuál es la confianza que existe en quienes manejan la industria petrolera hoy en día en Venezuela? ¿Cuál es la confianza en el modelo político que ejerce el poder de la manera que se está ejerciendo como régimen forajido en este caso? ¿Cuál es la confianza del capital para poder hacer esas inversiones en el país? Yo creo que eso es un elemento que hay que analizar cuidadosamente, y yo te diría, nosotros, desde el punto de vista del gobierno interino y quienes estamos en el área de la industria venezolana de los hidrocarburos, tenemos propuestas claras y concretas al momento de producirse un cambio en el modelo político de conducción que van desde la emergencia, pasan por la transición hasta la instauración de un gobierno constitucional y legítimo en el país. Hay una propuesta para eso, sabemos lo que queremos hacer, cómo hay que hacerlo y la factibilidad de que muchas de esas cosas pueden llegar a su fin. Por lo pronto, yo no creo que mientras que no se produzca, o pienso y afirmo que mientras que no se produzca ese cambio, todas estas propuestas sencillamente no se van a poder materializar. Bueno, queridas amigas y amigos, esta fue una conversación con Horacio Medina, presidente de PDVSA, designado por el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Muchas gracias, Horacio. Sí, muchas gracias, Alex, y a ti y a bienvenidos venezolanos por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, y hasta el próximo tercer miércoles del mes de abril, donde tendremos a Horacio de nuevo para que nos siga informando sobre el asunto petrolero venezolano. Gracias, queridas amigas y amigos, por haber tenido la gentileza de vernos y escuchar.